Estás despedida. Considéralo mi regalo para ti. Ese mensaje de texto se quedó grabado a fuego en mi cerebro mientras estaba allí de pie con mi vestido de novia, con el ramo todavía en la mano. Apenas unos momentos antes, había dicho, sí, quiero, al amor de mi vida. Ahora, estaba de pie en el vestíbulo de la iglesia, rodeada de arreglos florales flotantes, música suave y el feliz murmullo de nuestros invitados, simplemente mirando mi teléfono, totalmente atónita. Albert Campbell, el hijo de mi jefe, era el tipo que había convertido mi vida en el trabajo en un infierno absoluto durante 3 meses seguidos. Eligió el día de mi boda, mi mismísimo día de boda, para despedirme. Giré la pantalla hacia mi flamante esposo, Tony. Su reacción no fue para nada la que esperaba. En lugar de perder la calma, sonrió, una sonrisa de verdad. Luego, tomó suavemente mis manos temblorosas, besó mis nudillos y dijo, revisa tus mensajes más tarde. Hoy nos pertenece. No podía creer lo tranquilo que estaba. Acababa de perder mi trabajo como jefa de proyectos principal en la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. El trabajo en el que lo había invertido todo. 2 años completos de noches en vela, fines de semana perdidos y trabajo interminable. Pero había algo en los ojos de Tony, una especie de confianza serena. Así que respiré hondo, silencié mi teléfono, se lo entregué a mi dama de honor y caminé con mi esposo a través de las grandes puertas de la iglesia hacia una lluvia de pétalos de rosa y vítores. 3 horas más tarde, durante nuestro primer baile, Savannah, mi dama de honor, se acercó corriendo a nosotros con los ojos como platos. Elise, tu teléfono no para de sonar. Tienes 108 llamadas perdidas. Revisé la pantalla. Docenas de llamadas de la oficina, de compañeros de trabajo, y 17 de un número que reconocí al instante, Franklin Campbell, el fundador de la empresa, el padre de Albert. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Esto no era solo un despido. Esto era el comienzo de algo mucho, mucho más grande. Antes de continuar, si están disfrutando la historia, denle a me gusta y suscribirse. Mucha gente escucha pero no interactúa, y luego el algoritmo entierra estas historias. No se pierdan lo que viene a continuación. Créanme, querrán saber cómo termina esto. Ahora, de vuelta al día de la boda infernal. Mi nombre es Elise Berkeley, y antes de ese horrible mensaje de texto, yo era el corazón de Urban Design Studio. Soy meticulosa por naturaleza. Codifico por colores las listas de la compra. Puedo detectar un error de medición en un plano desde el otro lado de la sala. En el trabajo, me llamaban la base de datos. Lo recordaba todo, preferencias de los clientes, plazos, materiales, proveedores, sin necesidad de consultar notas. Crecí con padres profesores que me inculcaron el valor de la precisión y la disciplina desde el primer día. Cuando mi padre sufrió un derrame cerebral durante mi primer año de universidad, casi dejó los estudios para ayudar con las facturas. En lugar de eso, dupliqué mi carga de cursos y empecé a hacer turnos de noche en una imprenta. Me gradué con honores en gestión de proyectos de arquitectura con especializaciones secundarias en sistemas informáticos y planificación urbana. Así es como conseguí un puesto en Urban hace 2 años. Franklin Campbell me contrató personalmente. Vio algo en mí, una rara mezcla de habilidad arquitectónica y pensamiento sistémico. Construí todo un sistema de gestión de proyectos desde cero, algo que rastreaba cada plano, comentario de cliente, actualización de presupuesto y permiso. Y funcionó. De verdad que funcionó. Los plazos de los proyectos se redujeron un 30%. Los clientes estaban encantados. Franklin me dijo una vez que yo era la mejor inversión que la empresa había hecho jamás. Entonces llegó Albert. Albert Campbell tenía 32 años y había rebotado por la empresa de su padre como una bola de pinball, sin quedarse nunca en ningún sitio, sin triunfar de verdad. Claro, tenía la mandíbula fuerte y el caminar seguro de Franklin, pero no tenía nada de su liderazgo, 0 habilidades sociales. Hace 3 meses, Franklin se semijubiló y le entregó a Albert el título de director de departamento. Eso lo convirtió en mi jefe. El ambiente cambió de la noche a la mañana. Franklin solía pedir mi opinión, Albert me dejaba fuera de las reuniones. Franklin elogiaba mi trabajo en público, Albert se atribuía el mérito. Intenté formar a otros para que usaran el sistema que construí,
Pero Albert canceló las sesiones, dijo que eran un desperdicio de presupuesto. Fue entonces cuando conocí a Tony. Estaba archivando la documentación de los permisos para nuestro proyecto más grande hasta la fecha, una remodelación multimillonaria en el centro de la ciudad, y allí estaba él, sentado detrás del mostrador en la oficina municipal. Tranquilo, paciente, el tipo de hombre que realmente lee los formularios en lugar de sellarlos y seguir adelante. Empezamos hablando de planos, luego cafés, luego cenas. Tony se convirtió en mi lugar seguro, mi soplo de aire fresco cuando el trabajo se sentía sofocante. Lo que no sabía entonces era que él ya había notado que algo no iba bien. Estaba viendo patrones extraños en las presentaciones que llegaban de Urban, específicamente las que Albert había manejado él mismo. 2 meses después de empezar a salir, Tony me pidió matrimonio. Fue rápido, lo sé, pero ambos somos personas prácticas. No queríamos una boda grande y exagerada. Y sinceramente, en el fondo, tenía la extraña sensación de que mi tiempo en Urban se estaba acabando. Albert había empezado a lanzar pequeñas indirectas, cosas sobre reestructuración y optimización. No pensé que realmente me despediría, y menos el día de mi boda. Durante la recepción, me escapé a la suite nupcial y finalmente escuché el correo de voz de Franklin. Elise, soy Franklin. Llámame de inmediato. Albert no tenía autoridad para despedirte. Ha habido un terrible error. Te necesitamos. El proyecto del centro tiene que entregarse el lunes, y nadie puede acceder a tu sistema. Siguieron 6 mensajes más, cada uno más frenético que el anterior. En el último correo de voz, su voz, normalmente tan serena, temblaba. Elise, por favor. El equipo de desarrollo del East Side amenaza con marcharse. Nadie puede encontrar las representaciones actualizadas. La contraseña que usó Albert no funciona. Estamos completamente atascados. Me quedé sentada en el borde de un sofá de terciopelo, con mi vestido de novia derramándose a mi alrededor. Y lo que sentí no fue tristeza ni pánico. Fue poder. Durante 2 años, había construido ese sistema. Conocía cada línea de código, cada puerta trasera, cada atajo. Era algo natural para mí, como respirar. Pero sin la formación adecuada, nadie más podía navegar por él. ¿Y adivinen qué? Albert había bloqueado todas las sesiones de formación que intenté organizar. Así que ahora, en lo que debería haber sido el peor día profesional de mi vida, yo tenía todas las cartas. Fue entonces cuando Tony me encontró, todavía mirando mi teléfono. Se sentó a mi lado, con cuidado de no arrugar mi vestido. Tengo que decirte algo, dijo suavemente. Me miró a los ojos. Los planos que Albert ha estado presentando a mi departamento. Ha estado alterándolos después de que los ingenieros los firman. Está eliminando características de seguridad, cambiándolos por materiales más baratos, cosas que nunca pasarían una inspección real. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Eso no es solo poco ético, dije. Eso es peligroso. Tony asintió. He estado documentando todo. Planeaba denunciarlo la próxima semana. Y de repente, lo entendí. Por eso no se disgustó cuando recibí ese mensaje. Por eso sonrió. Porque esto no era un contratiempo. Era una oportunidad. Una ruptura limpia que me quitaba de en medio mientras dejaba a la empresa enredada en su propio desastre. ¿Qué deberíamos hacer?, susurré. Tony sonrió. Nada. Hoy no. Hoy, bailamos. Mañana volamos a Belice para nuestra luna de miel. Y cuando volvamos, me besó la frente, reconstruiremos el panorama desde cero. Volvimos a la fiesta y bailé como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Para la medianoche, tenía 212 llamadas perdidas. No pararon ni siquiera durante nuestra luna de miel. Envié a todo el mundo al buzón de voz. Los mensajes de Franklin pasaron de firmes a desesperados y luego a francamente suplicantes. Al tercer día en Belice, mientras Tony y yo bebíamos agua de coco fresca en la playa, Franklin ofreció triplicar mi salario. Borré el mensaje. Sin respuesta. 2 días después, me ofreció la propiedad parcial de la firma. Seguía sin haber nada. Tony no dijo una palabra. Él lo sabía.
Sabía que nunca se trató del dinero. Se trataba de respeto. «Sabes», dijo mientras el sol se ponía sobre el agua en nuestra última noche en Belice, «hay una vacante en el equipo de consultoría de la ciudad. Necesitan a alguien que entienda ambos lados, los diseñadores y el cumplimiento de códigos. Alguien que pueda redactar mejores directrices, arreglar las partes rotas del sistema». Me volví hacia él. «Espera, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo?» «Estoy diciendo», sonrió, «que fundes tu propia firma de consultoría. La ciudad podría ser tu primer cliente. Te pagarían para construir exactamente el tipo de sistema que detecta todo lo que Albert ha estado tratando de colar». Y así, sin más, la idea iluminó todo mi cerebro. Para cuando aterrizamos de vuelta en casa, tenía todo el plan de negocio trazado en mi tableta. 3 días después, lancé oficialmente Precision Protocol Consulting. En el momento en que mi registro se hizo público, sonó mi teléfono. Era Franklin Campbell. Y por primera vez en 2 semanas, contesté. «Elise, gracias a Dios. Estamos en una crisis total. El proyecto del centro está completamente estancado. Los clientes se están echando atrás. Solo dime tu precio». Mantuve la voz tranquila. «Lamento oír eso, Franklin, pero ya no estoy disponible para ser contratada. He lanzado mi propia firma de consultoría. Entonces contrataremos tus servicios. Sea cual sea tu tarifa, la pagaremos». Dejé que el silencio se alargara. «Mi primer cliente», dije, «es el departamento de planificación de la ciudad». Franklin no dijo una palabra, pero oí cómo contenía la respiración. «Estoy construyendo nuevos protocolos de verificación para las presentaciones de arquitectura», añadí. Y en ese momento, supe que entendía lo que eso significaba. Si Tony no había expuesto ya los sucios atajos de Albert, yo estaba a punto de hacerlo. «Elise, por favor». Albert cometió un gran error. Estaba celoso de tu talento, de tu relación conmigo. Déjame arreglar esto. Respiré hondo. Algunas cosas no se pueden arreglar, Franklin. Algunos puentes, una vez que se queman, se quedan en cenizas. Terminé la llamada. Tony estaba de pie cerca. Lo había oído todo. «¿Está mal que me haya sentido un poco bien?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No. No está mal defenderte a ti misma o a la seguridad pública». La semana siguiente, comencé oficialmente mi contrato con la ciudad. Con todo lo que sabía sobre cómo operaban firmas como Urban a puerta cerrada, no tardé en detectar las debilidades en su sistema. Construí nuevos protocolos, controles estrictos y rastreables que detectarían cambios no autorizados en los planos aprobados, especialmente los estructurales que se saltaban la revisión de ingeniería. Como parte del proceso, la ciudad comenzó a auditar las presentaciones recientes. Y, por supuesto, el proyecto del centro de Urban se encendió como una bandera roja. Encontraron una larga lista de violaciones, y cada una de ellas apuntaba a las revisiones de Albert. Muros de carga adelgazados. Especificaciones de cimentación cambiadas. Características de seguridad eliminadas para ahorrar dinero. La investigación fue rápida y brutal. El contrato del centro fue retirado y entregado a un competidor. Albert no solo fue despedido, fue puesto en la lista negra. Su licencia profesional fue suspendida pendiente de revisión. ¿Urban? Perdieron millones. Su reputación de 30 años se desmoronó en solo 30 días. Oí a través de gente de la industria que Franklin sufrió un leve ataque al corazón por el estrés. ¿Y saben qué? Eso no me produjo alegría. Franklin había sido una vez un buen mentor, un hombre inteligente. Pero su punto ciego, su lealtad a su hijo, le había costado todo. Mientras tanto, mi firma de consultoría despegó. En 6 meses, tenía 3 contratos municipales y estaba contratando personal solo para mantenerme al día. Tony también consiguió un ascenso, por tomar una postura firme cuando era necesario. Compramos nuestra primera casa, una casa para reformar con una buena estructura y mucho potencial, como nosotros. Luego, exactamente un año después del día de nuestra boda, un sobregrueso de color crema apareció en mi oficina. Dentro había una carta escrita a mano de Franklin Campbell. Querida Elise.
Algunas deudas nunca pueden ser pagadas por completo, pero reconocerlas es un comienzo. He pasado el último año tratando de reconstruir lo que mi hijo y mi negligencia destruyeron. Albert ha completado un programa de ética profesional. Ahora trabaja en un puesto subalterno, bajo estrecha supervisión. Entiende el daño que causó. Urban tiene un nuevo liderazgo. Hemos renovado cada proceso, cada sistema de presentación. No somos la misma empresa. Te escribo no para pedirte que vuelvas, sé que ese puente es ceniza, sino para que consideres consultar para nosotros. Ayúdanos a asegurarnos de que nunca más traicionemos la confianza del público. Digas que sí o que no, que sepas esto, mi respeto por ti solo ha crecido. Tenías razón en mantener tu postura. Razón en proteger a la gente, razón en esperar algo mejor. Con profundo pesar y admiración. Franklin Campbell. Esa noche, le mostré la carta a Tony. ¿Qué piensas?, le pregunté. Debería reunirme con él. No respondió de inmediato. ¿Cuál sería tu razón para ir?, preguntó. Cierre, reivindicación, curiosidad. Lo pensé. Todo eso, supongo. Y quizás solo para ver si el cambio real es posible. Él asintió. Entonces creo que ya tienes tu respuesta. Programé la reunión para la semana siguiente. Cuando mi asistente me dijo que Franklin quería que se celebrara en las oficinas de Urban en lugar de en las mías, dudé. Volver a ese edificio se sentía como retroceder, pero la curiosidad ganó. La recepcionista era nueva, amable. Señorita Berkeley, el señor Campbell la está esperando en la sala de conferencias principal. Mientras caminaba por los pasillos, noté los cambios. Gente nueva, nueva energía. Los monitores mostraban sistemas actualizados que no reconocí. Realmente habían empezado de nuevo. La puerta de la sala de conferencias estaba abierta. Dentro estaban sentados Franklin y Albert. Franklin se levantó cuando entré. Albert no. Sus ojos permanecieron en la mesa. Elise, dijo Franklin, extendiendo su mano. Gracias por venir. Su apretón de manos era fuerte, pero su rostro parecía más viejo, como si el último año lo hubiera desgastado. Me senté frente a ellos. Su carta fue inesperada, dije. Como lo fue la lección de este último año, dijo Franklin. Luego miró a su hijo. Pero necesaria. Volvió a mirarme. Albert tiene algo que decirte. Albert finalmente levantó la vista. La arrogancia que recordaba había desaparecido. En su lugar, algo desconocido, humildad, o al menos lo más parecido que podía manejar. Te debo una disculpa, dijo, apenas por encima de un susurro. Lo que hice fue poco profesional, vengativo y, sinceramente, peligroso. No hay excusa. Sus palabras sonaban un poco ensayadas, claro. Pero el rubor en su rostro, eso parecía real. Aún así, ninguna disculpa podía deshacer lo que pasó. Disculpa anotada, dije, sin aceptarla, pero sin rechazarla tampoco. Franklin se aclaró la garganta y deslizó una carpeta sobre la mesa. Hemos reconstruido esta empresa desde cero, dijo. Nuevos protocolos de seguridad, nuevos procesos de revisión, nueva estructura de liderazgo. Hizo una pausa. Albert ya no está en la dirección. Está aprendiendo el negocio de la manera correcta esta vez, empezando desde abajo. Abrí la carpeta. Dentro había un desglose completo de sus sistemas actualizados. Era exhaustivo, tenía que reconocerlo. En la parte de atrás había un contrato que ofrecía una generosa tarifa por mi evaluación y recomendaciones. No te estamos pidiendo que vuelvas, aclaró Franklin rápidamente. Solo que evalúes lo que hemos implementado, que nos digas si realmente hemos cambiado. Mientras hojeaba los documentos, Albert se levantó de repente. Hay algo más, dijo, con la voz quebrándose un poco. Salió de la habitación y volvió momentos después sosteniendo un pequeño sobre, que colocó frente a mí con manos temblorosas. Dentro había un cheque, la cantidad exacta de toda mi boda, hasta el último arreglo floral. Levanté la vista, con recelo. ¿Cómo sabías esta cifra? Franklin levantó una mano. Tu organizadora de bodas es la mejor amiga de mi primo.
Le pedí el total. Quería que fuera exacto. Entonces Albert habló de nuevo, esta vez con más claridad. Considéralo el regalo que debería haberte dado. Cuando no tenía derecho a llamar regalo a nada. Un destello de ira se encendió en mi pecho. ¿Realmente pensaban que el dinero podía arreglar esto? ¿Que un cheque podía comprar su vuelta a la integridad? Pero antes de que pudiera decir nada, Albert colocó suavemente una pequeña unidad USB al lado del cheque. Esto también te pertenece. Es el sistema completo de gestión de proyectos que creaste. Todas las contraseñas, todos los puntos de acceso. Me miró a los ojos. Conseguimos recrear algunas funciones básicas, pero nunca funcionó como lo hacía contigo. Es tuyo para que lo guardes o lo borres. Me quedé mirando la unidad. 2 años de mi vida. Todo ese trabajo reducido a algo que cabía entre mis dedos. El mismo sistema en el que había puesto mi alma, solo para que fuera usado como arma en mi contra cuando Albert impidió que otros lo aprendieran. Y en ese momento, algo hizo clic. Mirando a estos dos hombres, uno quebrado por su propia lealtad ciega, el otro humillado por su arrogancia, finalmente entendí algo sobre la venganza. A veces no llega a través de la revancha. A veces, la mayor venganza es sobrevivir, prosperar y dejar que ellos se sienten en los escombros de lo que construyeron. Cerré la carpeta y me levanté. Revisaré sus propuestas y les responderé en una semana, dije. Mi tarifa es el triple de su oferta inicial. Pagado por adelantado. Franklin asintió sin dudarlo. De acuerdo. Y una cosa más. Me volví hacia Albert. Completarás personalmente cada uno de los módulos de formación que yo asigne. Todos. Sin saltos, sin atajos. Aprenderás gestión de proyectos, ética en las presentaciones y protocolos de cumplimiento de principio a fin. Te convertirás en el experto en hacer las cosas de la manera correcta. El color se le fue del rostro, pero asintió. Sí. Lo entiendo. Entonces puede que tengamos algo de qué hablar. Recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Pero justo antes de irme, me volví una última vez. Ah, y Franklin, dije, golpeando ligeramente el cheque, esto no es necesario. Ver a tu hijo aprender lo que es la integridad, ese es regalo suficiente. Y con eso, salí de Urban Design Studio, con la cabeza bien alta. Pero este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de algo más grande. Esa noche, durante la cena, le conté todo a Tony. Entonces mi teléfono vibró con una alerta de noticias de última hora. El competidor de Urban, la firma que se había hecho cargo del proyecto del centro, estaba bajo investigación. Soborno. Supuestamente habían pagado a funcionarios para acelerar las aprobaciones, incluso con graves fallos en el diseño. ¿Sabías de esto?, pregunté. Tony negó con la cabeza. La investigación acaba de abrirse hoy. Viene del Estado, no de la ciudad. Miré mi teléfono, con la mente a toda velocidad. Si el competidor de Urban colapsaba, el proyecto del centro se estancaría de nuevo. Millones en fondos de desarrollo quedarían intactos. Los trabajadores perderían sus empleos, y la comunidad, esa a la que todos habían prometido mejorar, se quedaría esperando de nuevo. Quizás por eso Franklin se puso en contacto ahora, dijo Tony suavemente. Probablemente sabía que esto iba a pasar. Está tratando de posicionar a Urban para recuperar el proyecto. La revelación me golpeó como una sacudida. No me estaban ofreciendo ese trabajo de consultoría por un profundo respeto o una disculpa largamente esperada. Franklin necesitaba mi sistema, mi experiencia. Estaba jugando a largo plazo, esperando que su competidor cayera para poder lanzarse. Y yo era solo otro movimiento en el tablero. Tony debió de ver la expresión de mi cara. ¿Qué vas a hacer?, preguntó suavemente. Aparté mi plato de cena. No tenía apetito. Voy a dormir para pensarlo, dije. Esto necesita claridad, no emoción. ¿Pero dormir? El sueño nunca llegó. Di vueltas en la cama, repasando cada palabra de esa reunión. ¿Era Albert sincero o solo estaba interpretando un nuevo papel? ¿Estaba Franklin comprometido a hacerlo mejor o simplemente desesperado por salvar su legado? ¿Y qué quería yo?
¿Qué papel quería desempeñar realmente en todo esto? Por la mañana, tenía mi respuesta. A las 7 en punto de la mañana, llamé a Franklin. He reconsiderado su oferta, dije, y no estoy interesada en consultar para Urban. El silencio en la línea fue pesado. Entiendo, dijo finalmente. Sin embargo, añadí, estoy interesada en otra cosa. Una asociación. ¿Una asociación? Su voz se alzó con sorpresa. Mi firma se encarga de toda la gestión de proyectos y el cumplimiento normativo. Urban se encarga del diseño y la construcción. Seguimos siendo entidades separadas, pero nos presentamos como un solo equipo ante los clientes. Hice una pausa. De esa manera, mantengo mi independencia y me aseguro de que se siga cada estándar ético. Franklin guardó silencio por un momento. Eso es muy inusual. También lo es despedir a alguien el día de su boda, repliqué. No voy a volver a una empresa donde pueda ser socavada de nuevo. Pero sí estoy interesada en que el proyecto del centro se haga correctamente. La comunidad se lo merece. Otra pausa. ¿Y qué hay de Albert?, preguntó. ¿Dónde encaja él? Él trabaja para ti, dije. No para mí. Pero cualquier proyecto que toque pasa por una triple verificación por parte de mi equipo. Sin excepciones. Otro instante de silencio. Tendré que consultarlo con la junta directiva, dijo Franklin. Tienes 24 horas, respondí. Después de eso, presentaré mi propia propuesta a la ciudad sin Urban. Terminé la llamada sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder, pero no sobre otra persona. Poder sobre mi propio futuro. Ya no estaba reaccionando. Estaba creando en mis propios términos. Exactamente 23 horas después, Franklin volvió a llamar. La Junta aprobó tus términos con una condición, dijo. Quieren un mínimo de 3 años, 2 años garantizados con una opción de prórroga basada en métricas de rendimiento que acordemos de antemano. Hecho, dije. Y así, Precision Protocol Consulting consiguió su cliente más grande hasta la fecha. 2 semanas después, el competidor fue oficialmente retirado del proyecto del centro. Nuestra nueva asociación entró en escena. Armados con planos actualizados, características de seguridad mejoradas y un moderno sistema de gestión de proyectos que combinaba lo mejor de mi trabajo original con nuevas salvaguardas, la ciudad nos adjudicó el contrato. Parte fue por nuestra propuesta, pero parte fue por cómo nos estructuramos, independientes, responsables, equilibrados. La prensa lo llamó un nuevo modelo de responsabilidad arquitectónica. Albert fue reasignado. Coordinador de proyectos subalterno, 5 niveles por debajo de donde una vez estuvo. Cada mañana mi equipo le enviaba módulos de formación. Cada tarde era evaluado. Si fallaba, repetía el módulo. Sin excepciones. Para mi sorpresa, nunca se opuso. Completó cada lección, hizo preguntas reales y, lenta y genuinamente, comenzó a entender por qué los sistemas estaban allí en primer lugar. A los 3 meses de empezar el proyecto, llegué temprano para una inspección de obra y encontré a Albert ya allí. Estaba cotejando las especificaciones del vertido de hormigón con los planos aprobados, línea por línea. No tienes que hacer esto tú mismo, le dije. Para eso están los ingenieros de obra. Levantó la vista de su portapapeles. Lo sé. Pero si alguna vez voy a hacer esto bien, tengo que aprender todo desde la base. Lo estudié durante un largo momento, buscando la versión de Albert que una vez me envió un mensaje de despido en mi vestido de novia, pero se había ido. Este hombre, era otra persona, alguien que lo intentaba. Entonces la pregunta salió de mí casi involuntariamente. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué despedirme el día de mi boda? Albert se estremeció, pero me miró a los ojos. Porque, dijo en voz baja, sabía que tenías razón en todo. Los programas de formación, las preocupaciones de seguridad, la necesidad de una documentación adecuada. Tenías razón en todo ello, admitió Albert, y no podía soportarlo. No podía soportar que hubieras construido algo tan importante que incluso mi padre te respetaba más a ti que a mí. Su voz se quebró. Así que intenté hacerte daño en tu momento más vulnerable. Bajó la mirada, con los hombros caídos.
Pensé que me haría sentir poderoso. En cambio, vi cómo todo se desmoronaba. Hizo una pausa, tragando saliva. Nadie podía manejar el sistema. Nadie podía seguir los proyectos. Y la expresión en el rostro de mi padre cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Sacudió la cabeza. En un momento, destruí la mejor mentoría que podría haber tenido. Sus palabras flotaron en el aire de la mañana. Y por una vez, parecieron honestas. No puedes deshacer el pasado, dije. Pero tienes razón en una cosa. Habría sido una buena mentora. Y todavía podría serlo, si te lo ganas. Un destello de esperanza pasó por sus ojos. ¿Cómo?, preguntó. Convirtiéndote en el tipo de profesional que pone la seguridad y la integridad por encima del ego. Aprendiendo cada aspecto de este negocio de la manera correcta. Y admitiendo cuando no sabes algo en lugar de ocultarlo. Puedo hacerlo, dijo, ahora con firmeza. Lo haré. Asentí. Entonces empecemos con estas especificaciones de vertido. Muéstrame lo que encontraste. Durante la siguiente hora, lo guié a través de los protocolos de verificación adecuados, no solo las reglas, sino las razones detrás de ellas. Y para mi sorpresa, lo asimiló todo. Totalmente presente, haciendo preguntas reflexivas e inteligentes. Había un potencial real allí, un potencial que no esperaba volver a ver. Mientras el equipo comenzaba a llegar para el día, Albert dudó. Empezó, ¿crees que alguna vez me perdonarás de verdad? Lo miré durante un largo momento. El perdón no es algo que se te deba, dije. Es algo que se gana a través de acciones, no de disculpas. Muéstrame en quién te estás convirtiendo, no a quién lamentas haber sido. Él asintió. Sin excusas, sin resistencia, solo aceptación. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El proyecto del centro se mantuvo por delante del calendario. Nuestro modelo de asociación comenzó a ganar atención nacional, con otras ciudades preguntando cómo podían hacer lo mismo. Mi firma de consultoría creció a 15 empleados. Urban reconstruyó lentamente su nombre, una decisión ética a la vez. Fiel a su palabra, Franklin mantuvo a Albert en un camino estructurado. Y el mismo joven que una vez saboteara las sesiones de formación, ahora las organizaba personalmente, asegurándose de que cada miembro del equipo entendiera tanto él, como él, por qué, del procedimiento adecuado. A los 6 meses de empezar el proyecto, recibí una visita inesperada en mi oficina. Era María, mi antigua asistente en Urban. Se había quedado después de que me fui y ahora informaba directamente a Franklin. Franklin quiere ascender a Albert, dijo, a subdirector de proyecto. Levanté una ceja. Y te envió para probar mi reacción. Ella sonrió. Me envió para obtener tu reacción honesta. Confiaba en el instinto de María. Siempre lo había hecho. ¿Qué piensas?, le pregunté. No dudó. Creo que ha cambiado, de verdad. Y creo que darle responsabilidad ahora podría afianzar ese cambio. Me recliné en mi silla, pensando. Dile a Franklin que apoyaré el ascenso con una condición. Albert se encargará de la próxima presentación a la comunidad por su cuenta. Veamos cómo se desenvuelve representando el proyecto ante la gente que realmente vive con él. La presentación estaba programada para la semana siguiente. Un gran momento. Se esperaba que mostráramos a los residentes lo lejos que habíamos llegado y cómo sus comentarios habían dado forma al diseño. También sería un público difícil, esa gente ya había visto promesas rotas antes. Asistí en secreto, me senté en la última fila del centro comunitario y observé. Albert llegó temprano, montó los paneles él mismo y saludó a la gente uno por uno. Y cuando subió al podio, vi algo que nunca esperé. Estaba nervioso. El antiguo Albert lo habría enmascarado con arrogancia. Esta versión, lo enfrentó directamente. Buenas noches, comenzó. Soy Albert Campbell, coordinador asistente del proyecto. Algunos de ustedes recordarán cuando este proyecto se estancó el año pasado. Ese fracaso fue en parte mi culpa. Cometí errores, tomé atajos. Comprometí la seguridad y rompí su confianza. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Ese nivel de honestidad, no me lo esperaba.
Albert continuó, no solo estoy aquí para ponerlos al día sobre el progreso. Estoy aquí para tranquilizarlos. Cada parte de este proyecto ahora pasa por una triple verificación. Nuestra asociación con Precision Protocol Consulting significa que nada llega a la construcción sin una revisión rigurosa. Seguridad, cumplimiento, cada casilla marcada. Luego los guió a través de los planos actualizados. Punto por punto, mostró dónde las aportaciones de la comunidad habían dado forma a las decisiones de diseño. Y cuando llegaron las preguntas difíciles, las respondió directamente, incluso diciendo más de una vez, no lo sé, pero lo averiguaré y me pondré en contacto con usted personalmente. Para cuando terminó, la multitud había cambiado. Ese muro inicial de escepticismo se había suavizado hasta convertirse en una cautelosa esperanza. Los residentes se acercaron después con preguntas de seguimiento, y no los ignoró. Se quedó. Respondió con paciencia, con transparencia. Me fui antes de que pudiera verme, pero había visto suficiente. A la mañana siguiente, llamé a Franklin. Oí que a Albert le fue bien ayer, dijo, sin siquiera esperar un saludo. Le fue bien, respondí. Estuve allí. ¿Y tu veredicto?, preguntó. Hice una pausa. Mis siguientes palabras cambiarían el curso de la vida de alguien. Apoyo el ascenso, dije. Se lo ha ganado. Franklin exhaló, claramente aliviado. Gracias, Elise. Tu respaldo lo es todo. Solo recuerda, le dije, la confianza se reconstruye en pequeños momentos, repetidos con consistencia. Una buena presentación no borra el pasado. Entiendo, dijo en voz baja. Todos lo hacemos. Después de la llamada, me paré junto a la ventana de mi oficina y miré el horizonte de la ciudad. Las grúas subían y bajaban como máquinas elegantes. Los trabajadores se movían con determinación por la obra. La comunidad había comenzado a creer de nuevo, no en promesas, sino en un progreso visible. Y mientras estaba allí, me di cuenta de que esta no era la venganza que había imaginado cuando volví de mi luna de miel con 212 llamadas perdidas. Esto era algo más profundo. No destrucción, sino reconstrucción. No había arruinado a Albert o a Franklin, había construido un marco que los ayudó a ser mejores mientras protegía mi propio futuro. Y al hacer eso, había creado algo más valioso que un sistema que solo yo podía entender. Había creado un modelo de responsabilidad, transparencia, integridad, algo que podría sobrevivir a cualquier proyecto o persona. Esa noche, Tony y yo salimos a pasear. Al pasar por la obra, el sol poniente brillaba en los edificios a medio terminar. ¿Estás contenta con cómo resultó todo?, preguntó, apretando ligeramente mi mano. Lo pensé. Estoy satisfecha, dije. No porque sufrieran, sino porque ocurrió un cambio real. La empresa es más segura. Las estructuras son más fuertes. La comunidad se beneficiará. Hice una pausa. Y Albert se está convirtiendo en alguien que su posición merece. Si esa redención continúa o no, depende de él. Tony asintió pensativamente. Sabes, cuando te mostré ese mensaje de texto el día de nuestra boda, nunca imaginé este resultado. Me apoyé en su hombro. Quizás habría querido tierra quemada si no me hubieras mostrado otro camino. Besó la parte superior de mi cabeza. Hablando de reconstrucción, dijo con una sonrisa, las reformas de la casa por fin están terminadas. Deberíamos invitar a Franklin y a Albert a cenar. Me reí. No nos dejemos llevar. El respeto profesional es una cosa. La amistad, eso es otra. Me parece justo, dijo, sonriendo. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Ese se había convertido en mi mantra. Desde el momento en que recibí ese mensaje el día de mi boda hasta ahora, donde una asociación en toda regla había surgido de las cenizas de mi despido, no solo sobreviví, y construí algo. El proyecto del centro terminaría antes de lo previsto, por debajo del presupuesto. Mi firma de consultoría continuaría creciendo, y siempre sería conocida como la mujer que convirtió un despido el día de su boda en un modelo de negocio que cambió la industria. Mientras Tony y yo seguíamos caminando, mi teléfono vibró. Un mensaje de Albert. Gracias por tu apoyo en el ascenso. No te decepcionaré. Miré al cielo,
luego volví a guardar el teléfono en el bolsillo. El tiempo lo diría, pero esta vez, el futuro estaba en mis términos. Le mostré el mensaje a Tony. Él levantó una ceja. ¿Vas a responder? Pensé por un segundo, luego escribí, asegúrate de no hacerlo. Algunos regalos no se pueden devolver. Al pulsar enviar, caí en la cuenta. El mensaje había llegado exactamente un año después de su supuesto regalo para mí. El mismo día. La simetría no pasó desapercibida para mí, y algo me dijo que tampoco para él. Algunas personas podrían decir que debería haber aplastado a Albert cuando tuve la oportunidad, que debería haber desmantelado la empresa de Franklin pieza por pieza en lugar de ayudar a reconstruirla. Que mi venganza no fue lo suficientemente vengativa. Pero esas personas no estarían entendiendo el punto. El verdadero poder no consiste en la destrucción. Consiste en tener el poder de destruir y elegir un camino diferente. Consiste en remodelar la realidad en torno a tu visión, no solo reaccionar a la crueldad de otra persona, sino construir algo más fuerte a pesar de ella. Al final, no solo me desquité. Salí ganando. Y lo hice no rebajándome al nivel de Albert, sino elevándome muy por encima de él. Él pasará años escalando para llegar a donde yo estoy ahora.